Recientemente, tras un diluvio, surgió la noticia de que se había hallado lo que se supone es el Arca de Noé en Turquía. Este barco tiene una gran importancia en la historia bíblica, ya que marca un fin y un nuevo comienzo. El descubrimiento del Arca de Noé sería un descubrimiento arqueológico único hasta ahora. A lo largo de la historia, muchas personas han buscado en diferentes montañas los restos de esta estructura de madera descrita en la Biblia y en diversas leyendas de culturas alrededor del mundo. Sin embargo, se plantean dudas sobre la veracidad de esta información y si realmente se encontró esta arca, que sería una evidencia histórica significativa. Antes de comenzar, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido. El relato bíblico de Noé narra cómo Dios le instruyó a construir una enorme arca para salvar a su familia y a parejas de animales de una inminente inundación, destinada a purgar la maldad en la tierra. Reportes antiguos describen el arca como accesible para ciertos grupos de personas e incluso relatan un festival anual que supuestamente conmemoraba su llegada a tierra firme en la ladera de una montaña. Se dice que partes del arca fueron tomadas y utilizadas como amuletos en el siglo pasado. La mayoría de las búsquedas modernas se han concentrado en el monte Ararat, ubicado en el este de Turquía, donde se cree que el Arca de Noé pudo haberse detenido después de los 150 días de inundación. Sin embargo, resulta difícil imaginar cómo una estructura de madera podría haber sobrevivido a los elementos durante más de 5.000 años, especialmente considerando las numerosas erupciones del volcán en esa región. Si el monte Ararat es realmente el lugar donde el arca habría aterrizado. Ahora, los investigadores sostienen haber encontrado pruebas de actividad humana en las proximidades de la montaña donde se cree que reposa el barco. Los estudiosos provenientes de 3 universidades en Turquía y Estados Unidos afirman haber hallado evidencia en la forma del monte Durupinar, ubicado en las montañas de Ararat. Esta evidencia incluye restos de materiales arcillosos, elementos marinos y conchas fechadas entre 3.000 y 5.000 años atrás. Es importante recordar que según el relato bíblico, el diluvio global aconteció hace aproximadamente 4.500 años. Además, los arqueólogos involucrados en el proyecto de escaneo del Arca de Noé informaron que, mediante avanzadas tecnologías de escaneo, detectaron una estructura de proporciones gigantes en la montaña turca, que coincide con las descripciones bíblicas del Arca de Noé. Este hallazgo se realizó en el sitio de Durupinar, en la región del monte Tendü, ubicada en el este de Turquía, lugar que se presume como la posible localización del monte Ararat, la mítica área de descanso del Arca de Noé, tal como se describe en el libro del Génesis. La formación inicialmente fue descubierta por un granjero en 1948 y más tarde obtuvo reconocimiento cuando el capitán del ejército turco identificó el sitio durante una misión cartográfica de la OTAN en 1951. Según Andrew Jones, investigador del proyecto de escaneo del Arca de Noé, informó a los medios británicos que los escaneos en 3D revelaron una estructura de la misma longitud exacta que la mencionada en la Biblia para el arca, alrededor de 150 a 300 codos en términos bíblicos. Jones señaló que observar líneas paralelas y ángulos rectos bajo la superficie no es algo que uno esperaría encontrar en una formación geológica natural, pero que concuerdan con lo que se esperaría ver si se tratara de un barco construido por humanos, cumpliendo así con los requisitos descritos en la Biblia para el Arca de Noé.
Aunque las expediciones siguen en busca del arca, se reconoce que es improbable que haya sobrevivido a lo largo de miles de años a los elementos. Sin embargo, se afirma que la existencia del arca está registrada infaliblemente en la palabra de Dios a través del relato del diluvio. Se destaca que la veracidad de la Biblia no se vería alterada en caso de encontrar o no el arca de Noé. La fe en la palabra de Dios se mantiene independientemente del hallazgo físico del arca. En el caso de que los científicos logren hallarla, es probable que surjan interrogantes sobre lo que pudo haber ocurrido en su interior. Se argumenta que la geología respalda la posibilidad de un diluvio global, citando diversas evidencias de capas de rocas, fósiles y sedimentos depositados por el agua en diferentes regiones. En relación con la cantidad de animales llevados al arca de Noé, las escrituras bíblicas no especifican una cifra exacta, simplemente mencionan que cada tipo de animal en la tierra entraría por pares, macho y hembra, y los animales considerados limpios entrarían por 7 parejas. Estos, según Génesis 7, permitió que Dios seleccionara y trajera a los animales al arca de manera coordinada dentro del plazo de 12 años que Dios había establecido. Ahora exploraremos 3 de los lugares más conocidos que se han considerado como posibles sitios de reposo del arca de Noé. 4 de estos lugares están ubicados en el monte Ararat o sus proximidades, mientras que el 5º sitio se encuentra a una gran distancia, a cientos de millas de esta famosa montaña. Uno de los sitios más mencionados es Durupinar, que ganó popularidad en la década de 1980 gracias a las afirmaciones de Ron Wyatt y otros. Esta formación tiene una apariencia similar a un arco y está situada a unas 15 millas de la cima del monte Ararat. Wyatt afirmó haber encontrado varios artefactos en sus alrededores, respaldando sus afirmaciones sobre este lugar como la verdadera arca de Noé. Sin embargo, a pesar de su similitud con un arca y su resurgimiento en la atención pública, los geólogos y arqueólogos cristianos que desean fervientemente encontrar el arca y que han examinado el lugar, lo han rechazado categóricamente. Lo han catalogado como una simple formación geológica y han descartado la posibilidad de que sea la verdadera arca de Noé. Otro de los sitios mencionados es el conocido como el desfiladero de Ahora. Se trata de un inmenso abismo en el lado noreste del monte Ararat, que se extiende a más de 1 milla desde la cima de la montaña. Este desfiladero ha sido objeto de búsqueda por parte de buscadores del arca durante casi un siglo. El interés en este sitio se originó a partir de las afirmaciones de George Agopian, quien relató que en 1908, cuando era niño, su tío lo llevó al monte Ararat, específicamente a la zona del desfiladero de Ahora. Agopian afirmó haber encontrado lo que parecía ser un gran barco parcialmente enterrado por la nieve y el hielo en esa área. Según su relato, su tío se paró sobre un montón de rocas y lo ayudó a caminar sobre lo que aparentaba ser el techo de este posible barco. Aproximadamente 12 de expediciones han explorado este desfiladero desde entonces, motivadas por el supuesto paso de Agopian sobre la supuesta arca. A pesar de todos estos esfuerzos, ninguno de estos aventureros ha logrado encontrar restos o pruebas concluyentes del arca de Noé en el desfiladero de Ahora. Otro lugar que ha atraído la atención de los investigadores en la búsqueda del arca es conocido como la anomalía de Ararat. En 1949, una agencia de inteligencia de los Estados Unidos tomó fotografías del lado noroeste del monte Ararat, capturando una imagen de una estructura notable que sobresalía entre el hielo y la nieve, situada aproximadamente en el centro de la fotografía. Esta forma ha generado un gran interés entre aquellos que buscan el arca de Noé, ya que parece tener similitudes con una parte de un barco de gran tamaño.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta anomalía podría ser simplemente un afloramiento de roca que, debido a la cantidad justa de hielo y nieve derretida, da la ilusión de ser una embarcación. La atención sobre la anomalía de Ararat resurgió gracias a una imagen satelital tomada en 2003, presumiblemente desde la misma ubicación en la montaña. Esta vista aérea muestra una estructura alargada que guarda cierta similitud en dimensiones con las del Arca de Noé. Hasta donde se tiene conocimiento, no ha habido expediciones que hayan explorado directamente esta anomalía en el monte Ararat. Sin embargo, sería prematuro concluir que estas imágenes constituyen una prueba concluyente de que se trata de los restos del Arca de Noé. El hecho de que esta forma se asemeje a un barco podría ser simplemente una coincidencia o una ilusión óptica creada por las condiciones naturales de la montaña, y no una evidencia definitiva de la presencia del arca. El río Éufrates se encuentra al oeste de los dos principales ríos que delimitan la región de Mesopotamia, junto con el río Tigris. Estos ríos forman un sistema extenso en una zona ecológica de marismas salinas en el Medio Oriente. Con una longitud de aproximadamente 2.800 kilómetros, se extiende desde su origen en Turquía hasta su desembocadura en Irak. Atraviesa parte de Siria y se dirige hacia el sureste hasta llegar a Irak, uniéndose al norte de Basora con el río Tigris para formar el río Shatt al-Arab, que finalmente desemboca en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido conocido como el oro azul y ha sido vital para sustentar la vida durante milenios en sus riberas. Sin embargo, desde su origen en Turquía, el río ha experimentado una disminución en su caudal a lo largo de los años, un cambio que casi nadie recuerda en la actualidad. El Éufrates y su principal afluente han sido lugares donde diversas comunidades han prosperado, incluyendo árabes, musulmanes, cristianos, kurdos, turcomanos y judíos. Esta región es donde se encuentran registros de las civilizaciones más antiguas. La economía en la cuenca del río Éufrates continúa dependiendo en gran medida del agua de estos ríos, a pesar de que los ingresos provenientes del petróleo también ha desempeñado un papel dominante en Irak. Aunque la moderna tecnología para controlar el agua ha mitigado los efectos devastadores de los ciclos de inundación y sequía, se han observado consecuencias negativas como la desecación de las marismas y la disminución natural de los nutrientes del suelo. En cuanto a la política, existe una gran controversia sobre el uso del agua y siempre hay una latente posibilidad de conflicto en la región. Al estar ubicado más cerca de las fuentes de ambos ríos, Turquía tiene una ventaja geográfica clara. El proyecto Anatolia Sudeste, que implica la construcción de presas y túneles para desviar el agua, ha generado preocupación entre las comunidades que viven aguas abajo. Sin embargo, los problemas ambientales, incluyendo la contaminación, el manejo inadecuado y la sequía, están causando estragos en el río. 6 represas construidas en su curso amenazan el flujo del río en toda la región, y la responsabilidad de esta situación recae en Irak, Turquía y Siria. Se prevé que en algún momento el flujo del río pueda disminuir a la mitad de lo que es en la actualidad debido a estos problemas. La prolongada sequía ha ocasionado enormes estragos a lo largo del curso del río Éufrates, disminuyendo la profundidad de sus canales y provocando la muerte masiva de la fauna en sus alrededores. Este fenómeno se ha visto agravado por el aumento en la frecuencia y gravedad de las sequías, resultando en un descenso continuo del nivel del agua. Desde una perspectiva bíblica, se hace referencia a la predicción de que el río se secará, abriendo paso al surgimiento de una nueva ciudad, tal como se menciona en el Apocalipsis. Algunas curiosidades notables relacionadas con el río Éufrates
incluyen detalles como la existencia, según expertos, de un túnel secreto que conectaba los palacios reales en ambas orillas. Además, este río tiene múltiples menciones tanto en la Biblia judeocristiana como en los hadices del profeta Mahoma. En tiempos antiguos, el valle del Éufrates estaba abundantemente irrigado, albergando numerosas ciudades importantes en sus márgenes. Las ruinas de algunas de estas antiguas comunidades aún permanecen en la actualidad como testigos de su esplendor pasado. En términos religiosos, el Éufrates marca el límite noreste de la tierra prometida por Dios a Abraham. Además, en el Islam, ciertos relatos del profeta Mahoma sugieren que el secado del Éufrates revelará tesoros desconocidos que podrían ser causa de conflictos y guerras. Junto con el Tigris y el Nilo, el Éufrates es uno de los principales responsables de la existencia de la vida en el Medio Oriente. Ha sido fundamental para el desarrollo de muchas civilizaciones antiguas, ya que su flujo de agua ha permitido su progreso. Es lamentable que, debido a un mal manejo y las sequías, el Éufrates esté enfrentando un declive que amenaza su existencia. Afectado por las políticas relacionadas con el agua, implementadas por los países vecinos como Turquía y Siria, además de una sequía prolongada de 2 años y años de uso inadecuado por parte de Irak y sus agricultores, el río Éufrates ha experimentado una notable disminución en su tamaño en un corto lapso de tiempo. Algunos funcionarios expresan su preocupación, temiendo que el río pueda reducirse hasta la mitad de su tamaño actual. La severa sequía que ha afectado a los caudales de los ríos Tigris y Éufrates durante varios años ha resultado en el descubrimiento de antiguos tesoros arqueológicos que estaban sumergidos bajo el agua. Las cuencas de estos ríos en su tránsito por Irak y Siria han sido gravemente afectadas por el cambio climático. La dramática escasez de lluvias ha dejado una sequía persistente y notable en esta región del Oriente Medio. La marcada disminución en los niveles de agua de los ríos y embalses ha permitido el resurgimiento de varios tesoros arqueológicos que datan de hasta 11.000 años atrás en el norte de Siria. Estos sitios estaban sumergidos bajo las aguas del embalse de Al-Asad, construido a principios de la década de 1970. Los hallazgos incluyen residencias, estructuras administrativas, un área para la fundición de metales, una imponente fortificación con muros de hasta 6 metros de ancho, torres, un monumental edificio de almacenamiento de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos han trabajado bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que vuelva a quedar sumergida bajo el agua. Quedaron impresionados por el excelente estado de conservación de las paredes hechas de ladrillos de barro secados al sol, las cuales estuvieron sumergidas bajo el agua durante más de 40 años. La ciudad sufrió una destrucción a causa de un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las secciones superiores de los muros colapsaron y sepultaron los edificios. Además, se encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas uniformes, una suerte de cartas elaboradas en arcilla sin coser del período asirio medio. Algunas de estas tablillas aún se conservan dentro de sus sobres y se encuentran en buen estado. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información crucial sobre el declive de la ciudad durante el período Mitanni y el surgimiento del dominio asirio en esta región. El río Éufrates ha sido y continúa siendo un pilar fundamental para muchos pueblos del Medio Oriente. Sus aguas han enriquecido los suelos adyacentes, haciendo fértiles y propicios para la agricultura, lo que ha garantizado la producción de alimentos, especialmente cereales como el trigo y la cebada.
así como cultivos frutales como higueras. El agua dulce del río es esencial para beber, bañarse, cocinar y llevar a cabo otras actividades básicas, además de ser una fuente de pesca. Por estas razones, el Éufrates se ha convertido desde tiempos antiguos en una vía comercial crucial, aunque en la actualidad sus aguas no son adecuadas para el paso de grandes embarcaciones, sigue siendo navegable hasta la ciudad de Egipto. Definitivamente, el río Éufrates es asombroso y fundamental. ¿Qué te ha parecido este video? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para ver más contenido como este.